Muy bien, buenos días, qué bendición poder estar con ustedes en esta mañana. Para mí pues es un honor estar hoy con mis amigos de Ministerios Herederos por Fe. Agradezco mucho la invitación que me realizaron, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a esperar que se conecten otros, ¿verdad? Para que seamos más. Muy bien. Bueno, es una bendición, como les decía, poder estar con ustedes en esta mañana. La verdad, Dios ha hablado a mi vida y quiero dar un testimonio fiel de lo que Él ha hecho por mí. Y bueno, eh, estoy un poco nerviosa, espero pues que puedan entenderme, ¿verdad? Pero vamos a empezar, les invito a que pues puedan compartir esta transmisión también, ¿verdad? Para que más puedan vernos, más puedan conocernos y saber de las cosas tan grandes que Dios está haciendo, ¿verdad? En esta mañana yo les voy a hablar acerca de mi testimonio, ¿verdad? Mi testimonio de vida, de cómo Dios me ha ayudado, de cómo Dios me responde, de cómo Dios respondió esa promesa fiel, la promesa del arco iris. Vamos a empezar. Quiero que tomemos una porción de la palabra de Dios y la vamos a encontrar en Génesis 9:13, que es donde el Señor nos habla acerca del diluvio, ¿verdad? De cómo Dios habla a la vida de Noé, ¿verdad? Entonces vamos a leerlo, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero sin antes vamos a empezar con una oración, perdón, se me fue por alto, y vamos a agradecer a nuestro Dios por esta oportunidad, que sea Él quien dirija, que sea Él quien hable, amén. Entonces, Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás aquí con nosotros, Padre Santo. Tú eres un Dios grande, tú eres un Dios poderoso, tú eres quien guía nuestros pasos, Señor, tú eres quien tiene el control de nuestra vida. En esta mañana, Señor Jesús, yo te pido que hables por medio de mí, Señor Jesús. Estoy dando a conocer el testimonio de mi vida, de lo que tú estás haciendo, Padre. Y por favor, Señor Jesús, yo te pido que en esta mañana tú hables a estos corazones, Señor Jesús, que tal vez tienen un desconsuelo, Padre, que están tristes, afligidos, Señor Jesús. En esta mañana yo te pido, Padre, que por medio de esta palabra, que por medio de este testimonio, Señor Jesús, tú puedas ayudar a sanar un poco esas heridas, Padre. Te pido que seas tú quien dirija esta mañana, este en vivo, Señor Jesús. Yo te pido, Padre Santo, que seas tú, nada más que tú, quien guíe, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, yo te agradezco por esta oportunidad. Te pido que sigas bendiciendo a Ministerios Herederos por Fe, Señor Jesús. Creemos, Padre Celestial, que más herederos por fe van a llegar, Señor Jesús, a estos hogares donde los desean, donde los anhelan, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Amén. Muy bien. Como les decía, vamos a retomar. Y vamos a empezar aquí en Génesis 9:13, que dice así. Mi versión tal vez va a cambiar un poco, ¿verdad? Pero dice lo mismo, amén. Dice: he puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Muy bien. Como les venía diciendo, en aquel entonces aconteció, ¿verdad?, que Dios habla a la vida de Noé. Le encomienda a Noé que él arme un arca. Él le da las formas, él le dice las medidas, él le dice de con qué materiales la tiene que fabricar. Entonces Noé atiende a la voz de nuestro Señor, ¿verdad? Leía que en ese momento
Noé era el único hombre justo sobre la tierra, era el único que tenía intimidad con Dios. Entonces Dios le manda que él haga esta arca, ¿verdad? Porque se acerca un diluvio, porque él quiere destruir la tierra. Quiere destruir la tierra porque en ese entonces existía mucha violencia, la verdad era mucha la desobediencia, la gente en aquel entonces estaba corrompida, entonces Dios se había cansado de esta inmundicia que existía sobre la tierra, que él manda ese diluvio. Entonces le pide a Noé que fabrique esta arca, le pide a Noé que la haga y que él y su familia iban a ser los que iban a tener, pues iban a ser salvados de ese diluvio. Le pide de que, ya conocen ustedes la historia, que lleve a una pareja de animalitos, a una hembra y un macho, tanto aves, animales domésticos, ustedes saben, toda clase de animales, ¿verdad? Entonces, porque van a ser los únicos seres que van a ser salvados de ese diluvio. Se acontece el tiempo, se cumple el tiempo y Dios manda a cerrar el arca. Ya cuando Noé la había fabricado, manda a Dios a cerrar esa arca y Noé con su familia y todos los animalitos ahí adentro, ¿verdad? Empieza a caer el diluvio y se habla de muchos días que duró ese diluvio. Leía que pasaron 40 días, luego pasaron 150 días más y así sucesivamente. Fueron tantos los días que estuvo aquel diluvio. Dice que las montañas, hasta las montañas llegaba el agua de tanto que estuvo lloviendo esa tormenta. Ya me imagino, a veces nos asustamos cuando empiezan a caer truenos, cuando empieza a llover fuerte. Entonces ya se podrán imaginar cómo llegaría a ser ese diluvio, ¿verdad? Entonces, pues pasa el tiempo y después de este gran diluvio, después de todo eso, poco a poco empieza a cesar la lluvia, empieza ese tiempo en el que poco a poco el agua va descendiendo y por ende pues poco a poco va esperando Noé, ¿verdad? Que pueda ser abierta el acta. Y es donde después de toda esta tempestad, Dios le manda esta señal, la señal del arco iris, la señal del pacto, la señal de la obediencia, ¿verdad? Entonces, hablo acerca de la vida de Noé, del proceso del diluvio, porque considero y hace rema en mi vida esto. Después de, por ejemplo, cuando Dios empezó a obrar en mi vida, yo tenía 21 años. Gracias a Dios ahora puedo hablar de esto con libertad. Gracias a Dios ahora puedo hablar un poco más tranquila, porque Dios ha sanado poco a poco esas heridas. Las cicatrices quedan, pero poco a poco Dios está haciendo cosas grandes, ¿verdad? Yo tenía 21 años cuando yo resulté embarazada por primera vez. La verdad estaba muy contenta. Estaba muy emocionada por la llegada de un primer bebé con la persona que yo amo, ¿verdad? Entonces era una felicidad inmensa, una felicidad muy grande. Entonces me hicieron babies, compré mucha ropita de bebé y bueno, pasó el tiempo en el que se llegaron las 40 semanas del embarazo. Aparentemente todo estaba bien, aparentemente todo estaba muy en orden, aparentemente mi bebé estaba sano. Se llegaron las semanas, las 40 semanas de gestación, ¿verdad? Y el bebé no llegaba. Entonces mi esposo me decía, este bebé no quiere salir. Mi suegra me decía, este bebé no quiere venir, Marielos, porque se supone que las primerizas a veces se les adelanta. Ustedes saben cómo son esas cosas. Total es de que al final tuve mi cita de la semana 41, ¿verdad? Me dijeron que me iban a programar el parto, a inducir el parto, perdón,
porque el bebé ya era demasiado tiempo, ¿verdad? Entonces estuve en el hospital, fui a mi cita y todo, ¿verdad? Me quedé internada. Me quedé internada, perdón. Y me empezaron a provocar los dolores, empezó el proceso, empecé a sentir las contracciones. Créanme que en ese momento decía, no me importa este dolor, al final yo quiero ver a esa personita que estaba esperando por 9 meses y bueno, era para mí una felicidad enorme, ¿verdad? Poder estar a la espera de esa llegada tan ansiosa. Entonces, pasé muchas horas en labor de parto. Luego, pues, escuché llorar a mi bebé por primera vez y mi corazón explotaba de emoción. Tenía muchos sentimientos encontrados. Quería llorar, quería reír, era una emoción tan fuerte, ¿verdad? Entonces, me entregan a mi bebé. Yo lo vi, lo pude acariciar, lo pude sentir y lo tuve, ¿verdad? Luego hacen ese proceso de desinfección, te limpian, te cosen, todo lo demás. Y ya estaba en mi camilla, ¿verdad? Esperando a que me llegaran a dejar a mi bebé. Y resulta que, me lo entregan. Me dice la enfermera, aquí le entrego a su bebé, si usted gusta le puede empezar a dar pecho, béselo, dígale que lo ama y todo, que la sienta. Y yo muy emocionada lo hacía. Y pasó de que cuando yo le empecé a dar pecho a mi bebé se empezó a poner un poco moradito. Entonces, yo pensé que son como rojitos, ¿no? Un color un poquito raro, ¿verdad? No como cuando ya pasan los meses. Y llega una enfermera y se me queda viendo y me dice, mija, permítame a su bebé. Y bueno, aquí está. Y me dice, no, mire, fíjese que me lo tengo que llevar ahorita de emergencia. Y bueno, yo le voy a venir a ver entre un ratito, permítame, y se lo lleva. Y mi corazón se detuvo en ese entonces. Yo decía, ¿qué puede estar pasando? ¿Qué de malo tiene? Y ahí empezó aquel sufrimiento de madre, les diré. Y se llevan a mi bebé. Con el tiempo regresa otra enfermera y me dice, mire Marielos, varios días le estamos haciendo unos exámenes, ¿verdad? Porque al parecer su bebé tiene un cuadro un poco complicado. A usted no se lo habían dicho cuando estuvo en el periodo de gestación. Y yo, aparentemente mi bebé estaba bien. Total es de que ahí empezó un sufrimiento, una agonía, ¿verdad? Y bueno, a esperar, ¿verdad? Pasaron los días y a mí me dieron de alta en el hospital. Mi bebé no me lo pude llevar a casa. Y lo que toda madre quiere es llevarse a su bebé saliendo del hospital, ¿verdad? Pero en ese momento no se pudo. Entonces traté de ser lo más paciente posible, de ser positiva, de pensar de que esa pesadilla iba a acabar. Y conforme fueron los días, pues tenía visita en el hospital 1 hora diaria, ya no lo pude seguir amamantando. Fue un proceso bastante duro. Pasé alrededor de 2 semanas yéndolo a visitar. Unos días me decían que el bebé estaba bien, otros días me decían que el bebé se había puesto muy grave. Y era una agonía bien, bien difícil. Y me recuerdo de que en el día 10, el cardiólogo pues me manda a llamar a mi esposo y a mí, ¿verdad? Y nos dice de que el bebé sufre una cardiopatía muy complicada. Que sufre una cardiopatía congénita compleja que en realidad es muy difícil
pues que los bebés sobrevivan a esa edad que él tenía, ¿verdad? Apenas 10 días de nacido. Entonces que hacerle una operación era algo muy riesgoso y que eran pocas las probabilidades de vida que le daban a mi bebé. Empecé a tragar grueso y yo decía, ¿por qué a mí? Si yo no he sido mala, ¿por qué a mí si yo he sido hija de mi casa? ¿Por qué a mí si yo ni siquiera salgo? No sé, se te llena la cabeza de una infinidad de porqués y no le daba explicación. Le decía yo al cardiólogo, mire y disculpe, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué mi bebé padece de esto? Y lo más duro y lo más complicado fue cuando el cardiólogo me dijo, mira, mija, las cosas pasan. Este es un caso en 20,000 y lamentablemente tú eres ese uno en 20,000 y a ti te tocó. Y entonces no sabía qué, en realidad, qué pensar, no sabía en realidad qué decir, me quedé en shock. No quise hablar, ya no quise decir, ya no quise preguntar. Y saber que en algún momento mi bebé tenía que partir, mi corazón, créanme, creo que como que hubiera sido partido en 1000 pedazos. Pero mi esposo seguía optimista. Mira, mi amor, primero Dios, las cosas van a cambiar. Tenemos que ser pacientes, tenemos que esperar, tenemos que creer que Dios va a hacer algo. Sinceramente, creo que pequé en decir ya no hay nada por hacer. Y estaba muy enojada. Tenía una frustración muy grande dentro de mi ser porque decía, es que esto no me puede pasar a mí. Esto no puede estarle pasando a Marielos, ¿verdad? Con el tiempo, llegaba a verlo y llegar a verlo era solo ir a llorar enfrente de él y me sacaban las enfermeras del lugar donde él estaba. Me decía, mire mamita, si usted no puede, le aconsejo que mejor no lo vea así. Él no tiene que sentir que usted está mal, porque los bebés sienten, ellos sienten si usted está bien, si usted está mal, no lo haga. Con el tiempo, pues, quise ser un poco más optimista, de decir, no, esto no me va a dejar vencer, esto no me va a poner mal. Pero yo creo que las malas noticias seguían. Las malas noticias seguían. Y me recuerdo de que en el día 14 mi esposo me decía, creo que él siempre recibía las noticias de los avances del bebé, a mí nunca me los dieron. Y en el día 14 me decía mi esposo, mira mi amor, vamos a hablar, quiero que estés tranquila, quiero que penses muy bien qué es lo que en realidad Dios quiere, ¿verdad? Y él me decía estas palabras, si es la voluntad de Dios, ese bebé va a vivir, Marielos. Y si es la voluntad de Dios, Dios se lo va a llevar también, Marielos. Y tenés que aceptar y tenés que entender que Dios sabe lo que hace. Y en mi corazón decía, ¿y cómo lo voy a entender? Si era un bebé que estaba bien aparentemente. Entonces, él me decía, me tomó de las manos, mira, vamos a orar, me decía. Y entonces empezamos a orar. Y créanme que con mi corazón hecho pedazos, yo le dije a Dios, Dios mío, no lo quiero ver sufrir. Créanme, ver a mi bebé entubado, con un parche aquí, otro parche allá, una sonda aquí, otra sonda. Créanme que no era lo que yo esperaba para mi bebé. Y pues orando le dije a Dios que le entregaba a él la decisión,
que así como Él me había dado la oportunidad de ser madre y llevar a ese bebé durante 9 meses dentro de mi vientre, que así como había sido su voluntad, que Él tomara la voluntad y que Él dijera, bueno, esto es lo que yo voy a hacer, que yo la iba a aceptar, que mi corazón iba a estar dispuesto a aceptar lo que Él dijera. Y qué difícil es que alguien más tome tu decisión. Y no estaba ni en mis manos, pero que yo iba a aceptar su voluntad, sea como sea, que yo iba a aceptar esa voluntad, que si Él decidía dejarlo, gracias, yo lo iba a agradecer, pero si Él decidía llevárselo, pues que se lo llevara. ¿Qué otra me quedaba? Más que aceptar la voluntad de Dios de corazón. Y créanme que con mi corazón en la mano yo le dije a Dios que lo hiciera. Terminé de orar. Terminé de, créanme, hecha a pedazos. Me acosté y me dijo mi esposo, es necesario que me puse a descansar. Tenía media hora de haberme dormido. Cuando me llaman del hospital y me dicen, disculpe, cielo, sí, ¿qué tal? Lamentablemente le llamo para informarle que su bebé falleció hace 20 minutos. Imagínense. Era la voluntad de Dios que yo estaba pidiendo en mi vida. Cuando yo le decía al Señor que su voluntad la hiciera en mi vida. Entonces, ¿qué podía esperar yo? No podía renegarle ya al Señor, porque yo con mi boca y mi corazón le había dicho que Él tomara la decisión, y Él lo hizo. Él contestó en menos de una hora, en menos de media hora. Él lo hizo al instante de que yo se lo pedí. ¿Por qué iba a renegar yo? Y es aquí donde yo hago esto de que el diluvio llegó a mi vida. Créanme que fue un diluvio tormentoso, fue un diluvio de que yo quería desaparecer. Pasó el proceso de que me entregaran a mi bebé, el proceso de la sepultura y todo eso, y créanme, yo estaba como en un modo avión, les podré decir. Ya no sentía mayor cosa. Estaba muy mal. Muy mal. Decía yo, a mis 21 años voy a vivir algo así. Nunca me lo imaginé. Y renegué al momento de meterlo ahí. Pero Dios me habló. Yo te dije, yo misma le dije. Entonces tenía que aceptar. Después de todo ese proceso, busqué ayuda en muchas páginas, como lo ahora es Ministerios Herederos por Fe, que me ayudaron mucho. Ver el hecho de que otras mujeres estaban padeciendo lo mismo que yo padecí, lo mismo que yo sufrí, me ayudó un montón. En mi anterior trabajo estaba mi jefa. Ella me decía, Marielos, busca ayuda. Yo creo que durante todo ese proceso mi jefa en mi trabajo anterior fue de mucha ayuda, de mucha bendición, bastante. Creo que fue la única que estuvo durante todo ese proceso de mi embarazo, de lo que pasó con el bebé, el antes y el después de su muerte. Y ella me instaba a que siguiera adelante, que buscara de Dios. A veces quería menguar, quería dejar ya todo, créanme. Pero no se trataba de eso porque Dios estaba hablando a mi vida. Y
Bueno, llegó un momento en el que dije ya no voy a tener hijos, porque ¿qué pasa si me vuelve a pasar lo mismo? ¿Qué pasa si al querer yo tener otro bebé me vuelve a pasar lo mismo? Entonces decía yo, no, ya no vamos a pasar por estos, que es un daño emocional muy grande. Y me quedé por mucho tiempo con este pensar, sin hijos. Mi esposo ya tenía una nena, que es mi hija, y con ella me basta. Dije, no, ¿para qué está ella? Y créanme que ella llenó mucho ese vacío. Hasta que yo viví lo que viví con mi anterior bebé, con Marquitos, creo que le vine a dar todo ese amor a ella, que tal vez yo no, antes no fui capaz de hacerlo, ¿verdad? Ella fue ese consuelo, ella fue parte fundamental durante ese proceso. Me puse a rectificar errores como el no estar casada, rectificar errores donde las cosas estaban mal. Me casé, fui más paciente, fui más atenta, más amorosa con mi esposo, más madre con mi hija, más tolerante. Y creo que Dios fue moldeando. Fue Dios quien me fue haciendo una vasija nueva en ese aspecto. Con el tiempo, después de todo eso, me cuidé como un año para no quedar embarazada, año y medio para no quedar embarazada, porque pues en mis pensamientos estaba ya no volver a tener hijos. Pero me empecé a sentir pues mal, dejé de menstruar por más de 3 años, ya no me estaba cuidando y la alarma llegó a mi vida. Dije yo, uy, ¿por qué? Fui alrededor de 4 médicos. En la primera vez que fui me dijeron que yo tenía quistes y que pues iba a ser difícil que yo quedara embarazada. Recibí un tratamiento, pero no convencida fui a otro doctor y me dijeron pues que yo no tenía nada. Volví a ir con otro doctor y me dijeron que tampoco tenía nada. Y dije, la tercera es la vencida. Fui con otro doctor y este doctor me dijo, Marielos, usted no tiene nada. Yo no entiendo por qué le dejaron ese tratamiento. Mire, es un poco extraño que usted no esté menstruando, pero usted tiene los ovarios de una jovencita de 15 años. O sea, usted está muy bien. Usted no tiene nada malo dentro de usted. Yo decía, entonces, ¿por qué está en un proceso de negación de decir no quiero tener hijos? Pero en lo interior, en lo muy dentro de mí, yo esperaba de que porque esa menstruación no bajaba era porque yo estaba embarazada. Muy dentro de mí yo quería que eso sí fuera realidad. Pero ante el mundo tal vez yo decía que no quería. Y pasó mucho tiempo así. Y entré en un proceso de donde había arreglado algunos errores, donde ya mi vida estaba más tranquila, donde ya mi vida estaba en orden, donde ya mi vida estaba pues de otra forma, en más comunión con Dios, en dejarme ya de
de afanar, donde ya no lloraba tanto, donde ya no sufría tanto, porque la paz me la dio Dios, donde aprendí a ser paciente, donde ya era una esposa, donde ya era una madre. Le agradecí a Dios. A Dios le agradecí por el proceso, le agradecí por esa situación tan difícil. Y agradecer por el diluvio no es cosa fácil. Agradecer por el diluvio que llegó a tu vida y que te azotó y te llevó y te golpeó y te quebró. Para nada fácil. Y llegó ese momento de mi vida. Sí, agradecí. Ya no esperé nada. Me quedé aceptando la voluntad de Dios y este pensamiento llegó a mí. Si ya no voy a poder ser madre, pues ya no lo voy a hacer. Y si Dios algún día me quiere dar la posibilidad de ser madre, pues lo seré. El tiempo de Dios no lo conocemos. No podemos presionarlo para que las cosas pasen. No podemos decir, yo quiero que eso suceda hoy. No. Él sabe, tal vez te lo da en 5 minutos o puede que pasen 5 años. Los tiempos de Dios no los conocemos, pero sabemos que son muy perfectos. Sabemos que los tiempos de Dios, Él sabe cuando ya estás preparada, cuando ya estás lista. Y sin pensarlo, sin planearlo, sin menstruar, quedé embarazada. Cuando pensé que ya no iba a ser madre otra vez, volví a ser madre. Volví a quedar embarazada. Y el miedo quiso volver a aparecer otra vez. Creo que como humanos tenemos, pues, derecho a sentir tantas emociones. Y estaba en la casa de mis papás en esa ocasión. Los llegué a visitar y me quedé ahí con ellos cuando confirmé que estaba embarazada. Me hice una prueba de embarazo, decía positivo. Hubo una parte que no les mencioné. En el momento en el que el cardiólogo me daba el diagnóstico de mi bebé, de Marquitos, y me decía de que un 90% de probabilidades que otro bebé que yo tuviera iba a padecer la misma enfermedad. Porque ya, pues, ya había pasado una vez, se podía volver a repetir el patrón. Entonces, ese miedo apareció otra vez. Como humano, les digo, tenía miedo. Pasé 7 meses de mi embarazo con mucho miedo. Y me recuerdo de que mi mamá me decía, Marielos, yo sé que ese bebé viene sano. El día que yo me enteré de que estaba embarazada, mi mamá y mi abuelita ponían sus manos en mi vientre y bendecían mi vientre y declaraban sanidad sobre ese bebé. Declaraban que el Señor iba a cortar toda enfermedad, que Él no venía con ningún padecimiento cardíaco. Y para la honra y gloria de Dios, así fue. Duele entregar la primicia de tu vientre, duele, se sufre.
duele pasar por ese diluvio tormentoso que azota tu vida. Pero al final está la promesa, la señal del arco iris. De un arco iris que llegó a mi vida un 20 de mayo del 2019. Y lo único que venía a mi mente cuando confirmé mi embarazo era el versículo de: por este niño oraba y Jehová me lo dio y me dio lo que le pedí, en 1 de Samuel 1:27. El día que mi bebé nació, lloraba de alegría, lloraba de felicidad, de agradecimiento, de cómo Dios permite las pruebas, de cómo Dios permite los azotes, las tormentas, los diluvios para que tú puedas ver un arco iris, de cómo Dios permite que tú seas capaz de atravesar por esa situación. Él te va a dar la fuerza, Él te da la fuerza. Él está para levantarte, Él te toma con sus manos de amor, porque eres su hija, eres su hijo, y Él no va a dejarte nunca. Él permite los procesos para hacernos más valientes. Él permite los procesos para dejarnos una enseñanza. Él permite los procesos para que podamos cambiar maneras de vida que estamos haciendo mal. Él permite muchas cosas en nuestra vida. Y para la honra y gloria de Dios, yo les puedo decir que ese arco iris llegó a mi vida. Yo les puedo decir que ese arco iris llega. No sabemos cuánto tiempo, pero el arco iris llega. Este es mi arco iris. Y mañana cumple un año. Y es la primera vez que yo doy un testimonio de lo que Dios ha hecho. ¿Y saben qué es lo más impactante de este arco iris? Es que este arco iris está completamente sano. Durante mi embarazo me hicieron muchos estudios y fue difícil el proceso. Nació de 8 meses, pero Dios me mostró que el arco iris llega. Dios me mostró que si le buscamos, que si nos tratamos de estar en intimidad con Él, de buscarle, de aceptar lo que Él nos mande, pero sobre todo de ser unas personas obedientes a su palabra, Él nos va a dar un arco iris perfecto, sano, para la gloria de su nombre. Entonces, en esta mañana yo te digo, los procesos son difíciles, pero está en ti la búsqueda constante de ese Dios vivo. Está en ti que derrames tu corazón delante del Señor, que seas obediente, porque las recompensas llegan, porque las sanidades llegan. Y la prueba de eso es este arco iris. Perdonen, pero el arco iris es muy activo ahora, más que ya va a cumplir un año. Yo les agradezco en esta mañana la oportunidad. Les agradezco mucho, pues, su tiempo. Le agradezco mucho a Ministerios Herederos por Fe por la oportunidad que me dieron esta mañana. Quiero orar en esta mañana, porque yo sé que muchas de las que están conectadas tienen alguna petición. Muchas de las que están en sintonía tienen peticiones en lo muy profundo de su corazón, una sanidad, algo que Dios quiere hacer en sus vidas. Yo les invito a que donde están, cerremos nuestros ojos y vamos a pedir todas juntas, porque dice que si nos unimos unos con otros, ¿verdad?
Si nos congregamos unos con otros, nosotros nos estamos congregando de manera virtual. Y dice que la oración del justo puede mucho. Entonces vamos a orar en esta mañana por todas esas peticiones que están en el corazón de cada una de ustedes. Padre Celestial, en esta mañana, Señor Jesús, gracias por la oportunidad que me das de impartir este testimonio, Señor Jesús, de dar a conocer las promesas que tú has hecho en mi vida realidad, Señor Jesús. Así como tú has obrado en mi vida, Padre Santo, yo te pido, mi Dios amado, que obres en la vida de cada una de nuestras amigas, de nuestros amigos que están conectados en esta mañana, Señor Jesús. Quienes esperan un milagro de vida, Señor. Quienes esperan esa señal de lo alto, que llegue ese arco iris a sus vidas después de un aborto, Señor Jesús. Que esperan esa promesa fiel, Señor Jesús, de mucho tiempo. Que tú obres, Señor Jesús. Yo sé que tus tiempos son perfectos y tú sabes cuándo el hacer, Señor Jesús. Yo bendigo la vida de cada una de las que estamos unidas en esta mañana, Señor Jesús, escuchando de tu palabra, Padre. Yo sé que tú tienes el control de todo, Señor Jesús. Yo sé que tú nos amas, nosotros somos tus hijos, Señor Jesús. No somos esclavos de ese temor, Señor Jesús. No somos esclavos de ningún diagnóstico, Padre. Nosotros creemos fielmente que tú estás obrando, Señor Jesús. Yo te agradezco, Padre, por todo lo que nos das, por ese aliento de vida, Señor, que nos regalas cada mañana. Te pido, Señor Jesús, que contestes esas peticiones, Señor Jesús, conforme sea tu voluntad, Padre. Yo te agradezco, Señor Jesús, por todo lo que nos regalas, Padre. Sabes, Señor Jesús, que eres el Dios todopoderoso al que nosotros alabamos y servimos, Señor Jesús. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Padre. Amén. Muy bien. Solo les invito pues de que sigan adelante. Dios está con nosotros. Dios es un Dios grande, un Dios de promesas, un Dios que cumple. Y no tengamos duda de que Él nos va a contestar. Dios nos va a contestar. Amén. Por favor, les invito pues de que estén también pendientes al próximo evento que Ministerios Herederos por Fe pues va a tener. Es un baby shower por fe. Declaramos que el Señor Jesús pues va a contestar esas peticiones. Estén al pendiente, estén en sintonía y pues ahí siempre compartan, ¿verdad? Cada una de los live que estaremos compartiendo, ¿verdad? Les agradezco mucho pues por el tiempo, les agradezco mucho por estar aquí con nosotros y bueno, espero pues se cuiden. Creo que esto del baby shower por fe pues ellos van a estar pasando la información después de que pase todo esto del COVID. Cuídense mucho, lávense las manos, usen gel y traten la manera de salir lo menos posible, ¿verdad? Tienen que cuidarse, recuérdense que son templo y morada del Espíritu Santo. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Es un honor haber compartido con ustedes en esta mañana. Y no se olviden, la promesa del arco iris, de que llega, llega. Que el Señor les bendiga.